El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos pone un problema enorme en la primera comunidad cristiana, y es que los primeros cristianos todos eran judíos. Jesús es judío, los apóstoles son judíos, la Virgen es judía, todos los personajes que van saliendo en el Evangelio son judíos. Y entonces llega el gran problema cuando la Iglesia empieza a predicar, y es el problema de los no judíos. La mentalidad inicial era: el cristianismo ha sido puesto por Dios en medio del pueblo judío, el pueblo judío ha sido puesto para llegar a la salvación, esa salvación se abre a todos los hombres, pero desde el judaísmo, y eso quiere decir que para algunos era impensable no ser judío. Así que todos los que se convertían del paganismo se tenían que hacer judíos y cristianos, las dos cosas. Y llega un momento en que el Señor le hace entender a San Pedro que ni hablar. Y eso viene a raíz, nos lo explica, a raíz de ese momento en que en que Pedro está comiendo con cristianos no judíos. Y entonces se le ponen en contra a buena parte de los judíos: oye, tú comes con incircuncisos. Estaba prohibido comer con gente no judía, uno se pasaba a ser impuro. Así que él mismo se lo explica el porqué. Dice: estaba orando en la ciudad de Jaffa cuando tuve esta visión, como un recipiente que bajaba, sostenido por los cuatro extremos, y había cuadrúpedos, fieras, reptiles, pájaros. Levántate, come y mata. Animales impuros para el mundo judío. Y así se repite 3 veces: lo que yo he declarado puro, tú no lo declares impuro. Y entonces todavía no acaba de entender, empieza a entender algo, pero no acaba de entender qué significa eso. Pero justo después de esta visión le llaman, y son estos 3 hombres enviados desde Cesarea, y el Espíritu le dice que tiene que ir con ellos. Y ahí se encuentra todo un grupo de gente que todavía no conoce bien la fe, ni mucho menos, pero que han recibido un ángel, un anuncio. Ha de llamar a este Pedro, que venga y te mostrará la salvación. Realmente hay cosas misteriosas a veces en la Iglesia, y cuando tanta gente va diciendo: bueno, esto de la... No, a los que tienen realmente buena voluntad, Dios les da los medios, y a veces hasta actúa de una forma especial como esta. Y entonces Pedro empieza a hablar con esta gente que no conocen de nada, que no han hablado con otros cristianos, y solo que empieza a hablar Pedro se nota que han recibido estos, que están recibiendo el Espíritu Santo. Y entonces se queda parado Pedro, no sabe bien qué hacer, y dice:
pues si han recibido el Espíritu Santo, pues se bautizan. Han hecho el proceso inverso para hacer cambiar a Pedro. Dios hace lo que quiere y como quiere, y les da primero la confirmación antes que el bautismo. Caso extraordinario, pero para que Pedro se dé cuenta de que no hay que ser judío. Lo único que importa es ser de Cristo, ser cristiano. Y así dice, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en Jesucristo, cuando empieza a predicar a Cristo, reciben el Espíritu Santo. ¿Quién era yo para oponerme a Dios? Así también a los gentiles les otorga Dios la conversión que lleva a la vida. Nosotros somos de los gentiles, pero también a nosotros estamos llamados a creer igual que los apóstoles, igual que estos gentiles. Mientras que el Evangelio es como una explicación y continuación del Evangelio de ayer. Jesús, el buen pastor, el que hace toda esta explicación que no entienden y que cuesta de entender, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, es el ladrón y bandido. Todo eso para después explicar la comparación. En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y los que han venido antes que mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Las ovejas escuchan al buen pastor, pero no todos son ovejas, ni todos son buenos pastores. Cristo es el buen pastor. Los que son de Cristo son los pastores en su nombre, y entre ellos hay buenos y malos, como nos dirá muy bien San Agustín y como nos lo explicará San Pablo también más adelante. Pero las ovejas de verdad, o sea, las ovejas que conocen la voz de Cristo, saben distinguir también entre los pastores buenos y malos, los que llevan a Cristo y los que no. Y los que no llevan a Cristo son ladrones, porque han venido a robar las ovejas de Cristo. Por eso cuando en este mundo tan plural en el que estamos, donde todo vale, realmente los que van contra Cristo van a robar las ovejas de Cristo, se ponen contra Dios de forma directa, son ladrones a los ojos de Dios. Y también es verdad que hay ovejas, hay cabras y hay lobos. Esta comparación la usa mucho Jesús, la usará también San Pablo, la usarán los apóstoles en general. Hemos de ser ovejas. ¿Qué es una oveja? La que sigue al pastor, y el pastor que es Cristo. ¿Qué son las cabras? Las que están como cabras, las que no siguen. ¿Qué son los lobos? Los que devoran esas ovejas. Y recordemos aquello que dirá San Pablo también: entre vosotros, y hablaba a los pastores de la iglesia, hay lobos, y después se verán estos lobos. ¿Quiénes son los lobos? Los que se aprovechan de las ovejas, pero no las llevan a Cristo. Solo las se aprovechan para su propio bien, las llevan a ellos, pero no a Cristo. Para nosotros es importante entender que todos los pastores han de estar única y exclusivamente al servicio de la evangelización, al servicio de Cristo, para llevar las ovejas a la vida eterna, para poderles ofrecer esa conversión que lleve que las ovejas realmente puedan seguir a Cristo y su evangelio y entrar con Él para siempre en la vida eterna.